Hoy recordamos la vida y obra del primer maestro argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que un 11 de septiembre de 1888 deja de existir para pasar a la inmortalidad por su grandiosa obra educativa. Conmemoramos además el bicentenario de su nacimiento, quien naciera en un pueblo de San Juan el día 15 de febrero de 1811. Su trayectoria en los diferentes ámbitos en los que se desempeñó siempre tuvo como pilar la enseñanza, como forma de progreso e igualdad. Sarmiento pensaba que la sociedad mejoraba cuando se educaba, y la mayor responsabilidad le cabía a la escuela primaria, la escuela del pueblo. Donde hay bandera, hay escuela. Donde hay escuela, hay un maestro, un profesor, que continúa la labor de aquel que hizo de la docencia su motivo de vida. Para que presida nuestro acto, demos la bienvenida a nuestras banderas de ceremonia nacional, bonaerense y distrital. Encabezando la apertura, los abanderados y escolta de la escuela número 5 Domingo Faustino Sarmiento. Hacen ingreso los abanderados y escoltas de los siguientes establecimientos educativos: Nos acompañan las banderas de la EP número 1, 4, 7, 10, 15, 18, de la Escuela 30, Instituto Parroquial Bertoni, Escuela Especial número 501 y Escuelas Rurales Nucleadas, Agrupamiento 1, Escuela 29 y 11, Agrupamiento 2, 19, 25 y 27, Agrupamiento 3, 2, 6, 7, 23 y 24. Escuela número 2, Paraje La Vasca. Escuela Media número 1, Juan Bucetich, Escuela Agropecuaria. Escuela 702 de adultos. En homenaje al responsable de la reestructuración del sistema educativo y como impulsor de la Ley de Enseñanza Pública y Gratuita, la Municipalidad de Dolores estableció, por ordenanza municipal número 5840, que esta plaza llevara el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, sancionada en sesión especial el 20 de octubre de 2008. En este acto nos acompañan el señor Intendente Municipal, señor Camilo Echevarren, Consejera General de Educación, miembros del Consejo Deliberante, Bernardo Cretón, Julieta Guerre Garay, la señora Mirta Llona, Secretaria de Cultura, señora Susana Andera, Inspectoras Ariales del área pedagógica, la señora Mabel Giffy, Inspectora de Artística, la señora Alejandra Barriuso, Inspectora de Educación Especial, la señora Susana Ciriliano, Consejeras Escolares, Presidenta del Consejo Escolar, señora Silvia Spil, Consejeras Mariel Rossi, Adriana Metol. En el himno nacional argentino está representada nuestra identidad de argentino. Con respeto y orgullo entonemos sus estrofas. A continuación, invitamos a la señora Mirta Llona a dirigirnos unas palabras. Bueno, estamos celebrando en realidad mañana domingo, pasado mañana domingo, el Día del Maestro,
que fue instaurado en el año 1945 en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, que en realidad es la fecha de su muerte, y este año además celebramos los 200 años de su nacimiento. En este año de los 200 años del nacimiento de Belgrano, más que nunca los docentes debemos renovar nuestro contrato social, nuestro contrato con los padres, con los docentes, para hacer posible la utopía de Sarmiento. Probablemente la utopía de Sarmiento no fue cumplida en su momento y en ese mandato que él, como persona y como maestro sin ser maestro, periodista sin ser periodista y escritor, se soñó, por eso una utopía, y que fue la de hacer de este país un país donde la educación fuera el nexo y el vínculo más importante para el crecimiento, fomentando no solo la educación, sino también la agricultura, la industria y las comunicaciones. Esos fueron los 3 o 4 puntos más importantes en el desarrollo de toda la trayectoria de la vida de Sarmiento. Sarmiento es un prócer bastante controvertido, es decir, por su personalidad, por su manera de ser, por ese apasionamiento que ponía en todas las cosas, por la lengua ácida y rápida en las respuestas, sin importar el interlocutor. Daba respuestas que a lo mejor no le gustaban a la gente en sus tiempos y que el análisis histórico que se ha hecho posteriormente también ha tenido quienes lo han apoyado y quienes han sido sus detractores. Por eso decía, es una figura muy controvertida. Sin embargo, hay cosas que son innegables en la trayectoria de una vida, y justamente son innegables las acciones de Sarmiento, porque fue una persona de un permanente hacer, de una permanente búsqueda del progreso, y lo hizo a partir fundamentalmente de la educación. Tuvo en su trayectoria personal la posibilidad de acceder a los mayores y más privilegiados cargos que puede acceder una persona dentro de la vida democrática de su país. Fue presidente de la República, fue gobernador de su provincia, de la provincia de San Juan, fue ministro, fue director general de escuelas, o el equivalente a lo que hoy sería el director general de escuelas, y no tuvo ningún empacho en, habiendo sido presidente, tener luego cargos de muchísima menor importancia. Pero en todos los lugares donde actuó, en todos los lugares donde tuvo ese desempeño permanente en la búsqueda de la educación, en la búsqueda del progreso de los argentinos, fue dejando sin duda su marca. Creó en el periodo que le tocó de vida más de 800 escuelas, fomentó el comercio, fomentó la inmigración, creó el boletín oficial que sigue hasta nuestros días. Tuvo la visión de pensar que la comunicación era la forma en que iban a tener los pueblos de interactuar entre sí, y tuvo la posibilidad de, a partir de eso, de extender más de 5.000 kilómetros de líneas de comunicación. Y en el momento, poco tiempo antes de irse de su presidencia, lo que hizo fue la primera comunicación que hubo en la República Argentina con Europa a través del telégrafo. Estas cuestiones son incuestionables, importantísimas, y han tenido y siguen teniendo una marca importante en la trayectoria futura del país. Por eso es importante reconocer la obra de Sarmiento, y además quien dice Sarmiento dice maestro. Y bueno, y tal vez aquella utopía que tuvo Sarmiento y que en mi modesto entender no fue cumplida, sea la posta que nos dejó a los maestros actuales. Los maestros actuales que necesitamos tener, y me incluyo, a pesar de que no estoy en este momento trabajando como maestra, pero no puedo dejar de serlo, me incluyo entonces y digo, los maestros actuales tenemos que tener una fuerza, un apasionamiento, un deseo permanente por la búsqueda del saber, que es lo que después debemos transmitirles a los chicos. El maestro de hoy tiene que ser valiente, valiente para la lucha cotidiana, valiente para defender sus derechos, pero además defender los derechos de sus alumnos.
Necesitamos un maestro abierto, pensante, reflexivo, crítico, que pueda ser capaz de ir incorporando todo lo que el mundo actual nos exige que incorporemos. Pero además, y esto creo que depende no solo del maestro, sino también del acuerdo y de la forma entre cruzamiento que podamos trabajar entre los maestros, la familia y el Estado. Estos tres pilares son fundamentales para el futuro desarrollo de nuestro país, para lograr alumnos, así como sus maestros, alumnos críticos, alumnos pensantes, alumnos creativos. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es quien tiene que garantizar las cuestiones mínimas de infraestructura, tiene que garantizar los días mínimos de laborales para que los chicos asistan a clase. El Estado tiene que dar las instrumentaciones necesarias para que pueda llegar a un desarrollo, que pueda el maestro desempeñar un desarrollo permanente en sus alumnos. La familia tiene que acompañar ese proceso y los alumnos y los docentes podrán hacer el resto. Tampoco podemos pensar en un maestro que trabaje en forma individual. El maestro tiene que trabajar cooperativamente dentro del establecimiento donde se desempeña. Ese trabajo cooperativo es el que en definitiva da los mejores resultados. Y además la trayectoria que yo he tenido de tantos años en la docencia me ha demostrado que podemos cambiar los lineamientos curriculares. Hemos tenido programas de contenidos, hemos tenido programas de objetivos, hemos tenido programas de distintas naturalezas, y siempre es el maestro quien tiene que luchar para sacar adelante esos programas, esos contenidos, esos lineamientos curriculares. Entonces, el maestro necesita ser reconocido socialmente y necesita ser reconocido por el Estado con un salario adecuado al esfuerzo que se le exige. Porque evidentemente necesita también capacitación, y a veces uno piensa, y lo hemos vivido de hecho, tenemos la posibilidad en los lugares como Dolores, por ejemplo, pequeños lugares donde no existen el acceso que tienen en otras ciudades a las capacitaciones, relativa y limitada. Entonces el maestro tiene que acceder por sí a esas capacitaciones. En este momento, sin embargo, hay un auge o una propuesta del Estado en cuanto a las capacitaciones, mucho más de las que había en la época que yo me desempeñaba. Pero no obstante eso, hay seminarios, hay cursos importantes que el maestro tiene que poner de su dinero para poder acceder a ellos, bibliografía que es importante comprar. Entonces, una parte de los recursos, de los sueldos de los maestros, tiene que ir a la capacitación. Y entonces, yo lo decía hace un rato, cuando me hicieron una nota en televisión, a veces uno dice, bueno, tengo otras horas, tengo un poco más de horas, tengo un poco más otro cargo, para poder acceder económicamente a lo que necesito desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de la implementación. Pero después tengo otro cargo, tengo otras horas, tengo menos tiempo. Sin embargo, el maestro en todas las circunstancias y en todos los tiempos ha puesto lo mejor de sí, ha robado horas a su familia, y esto lo sabemos todos los que trabajamos en la docencia, para poder cumplir con este mandato y para poder cumplir seguramente con este sueño, con esta utopía de Sarmiento de hacer de la educación el centro del progreso de nuestro país. Nosotros desde la gestión municipal que encabeza el doctor Echevarren queremos brindarle a los maestros de Dolores nuestro más cálido saludo en su día y la seguridad de que estamos siempre acompañándolos. Nosotros no hablamos, y lo hacemos en nuestra gestión, muchas veces hablamos de todos los temas y hablamos del tema de los docentes, de la escuela, de los niños, pero en realidad, más que hablar de los docentes, lo que queremos es estar con los docentes. Muchas felicidades en el día. Gracias.